Buenos días, profesora. Mi grupo conformado por Glenny Serrano, Catherine Díaz, Nicole Pineda, Kaylee Lescano, Verónica Guzmán, Jessy Santos, Yuleisi Andrade y mi persona, Ceylin Morales, tenemos el gusto de hablarles sobre cognición social. Voy a comenzar a hablarles un poco sobre los esquemas, mapas mentales para organizar y utilizar la información social. Son conocidos como esquemas estructurados mentales, que nos ayudan a organizar la información social y que guían nuestro procesamiento. Generalmente los esquemas se centran alrededor de temas particulares. Tales esquemas son moldeados claramente por la cultura en la cual vivimos. El impacto de los esquemas en la cognición social, atención, codificación y recuperación. ¿Cómo influyen los esquemas en el pensamiento social? Los resultados de las investigaciones surgieron que los esquemas ejercen efectos importantes en tres procesos básicos: atención, codificación y recuperación. Atención se refiere a que la información que percibimos. Codificación se refiere al proceso a través de la cual la información que percibimos es almacenada en nuestra memoria. Finalmente, recuperación se refiere al proceso a través de la cual recuperamos información de la memoria para usarla de alguna manera, por ejemplo, haciendo juicio sobre otras personas. Hablar acerca de la heurística y cómo reducir el esfuerzo cognitivo social. Primeramente, todos los días las personas recibimos gran cantidad de información, ya sea proveniente de lo que hacemos de manera cotidiana, a dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, qué compramos, entre otras cosas. Son diversos datos que el individuo tiende a almacenar de distintos lugares durante mucho tiempo. Entonces, a veces llega a ocurrir lo que es una sobrecarga de información. Es cuando las demandas del esfuerzo cognitivo son mucho mayores de lo que la persona podría manejar. Entonces, en muchos casos, la persona o se le recomienda adoptar varias estrategias o varias herramientas para poder manejar esa sobrecarga. Una de esas, la más útil, es lo que es la heurística. La heurística son reglas simples para tomar decisiones complejas. Estas son reglas generales y son poco definidas, que estas funcionan como atajos para el individuo. Otro ejemplo está en lo que son los procesos automáticos. Los procesos automáticos no requieren una plena conciencia o un pleno conocimiento del individuo. Solamente eso necesitan como un parámetro previo de ese acontecimiento o de ese proceso, como por ejemplo el timbre de un colegio. Entonces, en el ejemplo del timbre en un colegio, allí podemos mencionar que es un mecanismo de sincronización. Eso quiere decir que la persona, al escuchar el timbre del colegio, automáticamente ya sabe que puede ser la hora de recreo o la hora de salida. Entonces no es necesariamente un esfuerzo o una sobrecarga de información, sino que simplemente la persona le puede decir que por inercia pues realiza ya la situación o de manera automática. Por eso se le llama como un proceso automático. Entonces, como otro punto, tenemos jugar a la persona con sorpresa. Como puedo darles un ejemplo, imagina que acabas de conocer a tu vecina. La persona observa a la vecina, la ve muy regia, muy gentil, se viste de una manera muy refinada. Entonces, como ve en el fondo de su casa una pequeña mini biblioteca, la persona empieza a recaudar información por cuenta propia. La vecina no le menciona su profesión y la persona llega a pensar, bueno, será bailarina, será doctora, será enfermera o puede ser bibliotecaria. Entonces, en ese caso, la persona lo que realiza es que trata de unir cabos de una manera rápida y intentar adivinar la profesión de la vecina, intentando compararlas con otras profesiones para tratar de encajarla en la profesión más adecuada en base a la vestimenta que la persona observó, en base a lo que se encuentra en la casa o los pocos datos que ha podido obtener por cuenta propia, ya que en este caso la vecina no le mencionó su profesión. En este caso, entonces la persona puede concluir de una manera rápida que pues su vecina es una bibliotecaria, ya que tiene ciertas características cercanas a aquellos que se pueden asociar a lo que es un bibliotecario, ¿no? La persona realiza un juicio, eso se le conoce como un juicio, y de esta manera se le conoce como la heurística representativa.
En otras palabras, como ya lo dije, la persona hace un juicio que es un conjunto de reglas relativamente simple, mientras que es más similar sea un individuo, ya que la persona trata de compararlo con diversos típicos grupos para llegar a una conclusión. De allí surge lo que es la disponibilidad. Si lo recuerdo, debe ser entonces importante. En este caso, la disponibilidad, la heurística de disponibilidad se conoce como un atajo para nuestro cerebro. Simplemente, pues nuestro cerebro, como por ejemplo, él calcula la probabilidad de que algo llegue a suceder, uniéndolo o uniendo atajos con diversas otras probabilidades. Como por ejemplo, puede ser si la persona tiene diversos síntomas de una enfermedad, reúne esa información y lo puede asimilar con una enfermedad que escuchó anteriormente. Puedo yo estarlo escuchando con una amiga, me habla de una enfermedad, por ejemplo, la del COVID-19, que tiene síntomas parecidos o similares al del resfriado, y yo en ese mismo momento me estoy sintiendo mal o puedo tener síntomas a un resfriado, pero lo puedo asimilar con la del COVID-19. Automático. El procesamiento automático en el procesamiento social se refiere al uso de atajos mentales o heurísticas cognitivas que permiten a las personas procesar información social de manera rápida y eficiente. Estos atajos mentales son útiles en la vida cotidiana ya que nos permiten tomar decisiones rápidas sin tener que procesar toda la información disponible en una situación social compleja. Fuentes potenciales de error en la conexión social se refieren a los errores que pueden surgir cuando las personas procesan información social, ya sea de manera consciente o inconsciente. Algunas de las fuentes potenciales de error en la cognición social incluyen el sesgo de confirmación. Esta es la tendencia a interpretar y recordar información de manera selectiva que confirme nuestras creencias preexistentes. El sesgo de atribución es la tendencia a explicar el comportamiento de otras personas en términos de características de las personas, atribución interna en lugar de factores o situaciones, situacionales. Atribución externa. El efecto halo es la tendencia a generalizar una impresión global positiva o negativa de una persona a partir de una característica específica. Efecto de primicia y recencia. Es la tendencia a recordar mejor la información que se presentó al principio, efecto de primicia, o al final, efecto de recencia, de una lista o una presentación. El sesgo de autoservicio, la tendencia a atribuir los éxitos a nuestras habilidades y esfuerzos personales, mientras que las fallas se atribuyen a factores externos. El sesgo negativo. Como primer punto, ¿qué es el sesgo negativo? Este nos explica que le damos más relevancia o somos más perceptibles a los negativos o positivos, o los neutrales. Esto nos explica por un ejemplo que cuando podemos escuchar a un amigo describiendo aspectos positivos de otra persona, y si por ejemplo dice algo negativo, nos quedaremos con la información negativa por más tiempo, y eso afecta a que no queremos conocer a la persona a pesar de lo positiva, y esto refleja el sesgo negativo. La información negativa refleja aspectos del mundo social que pueden ser amenazas para nuestra seguridad o bienestar. En varios estudios realizados por Hoffman y Stevens, pedían a las personas identificar las caras, ya sean positivas, neutrales y amenazantes. Y el resultado de las personas fue que identificaban más rápidamente las caras amenazantes o negativas rápidamente. La cognición social y la neurociencia es la base neural del sesgo hacia lo negativo. En años recientes, un creciente número de psicólogos sociales ha comenzado a emplear técnicas modernas para estudiar el cerebro con la finalidad de descubrir las bases neurales del pensamiento social. Primeramente se han enfocado a estudios del sesgo negativo y tenemos el ejemplo donde Ithos y sus colegas mostraban estímulos negativos, positivos y neutros, que eran imágenes, y se les pedían a los participantes que pensaran si había algo negativo, positivo o neutral. Utilizaron la registración de la actividad eléctrica cerebral y en resumen los estímulos negativos registraron más PPTS, y esto fue asentado en la estructura y funcionamiento del cerebro. El sesgo optimista. ¿Qué es el sesgo optimista? Esto principalmente es una creencia que contra todo pronóstico las cosas saldrán bien a nivel individual. De hecho, los hallazgos de las investigaciones indican que mucha gente cree que son más propensos a otros a experimentar eventos positivos y otros a menos propensos a los eventos negativos. Esta tendencia es muy utilizada en muchos distintos contextos de la vida. El siguiente punto es la falacia de la planificación.
Esto se trata que es una tendencia a creer que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer en un tiempo dado. Los psicólogos sociales que han estudiado esta tendencia en detalle señalan que intervienen en varios factores. Uno se refiere que cuando los individuos hacen predicciones acerca de cuánto tiempo les llevará a finalizar una tarea dada, entran en modo narrativo o planificador de pensamiento. El siguiente punto es preparado para lo peor, que es cuando los individuos esperan recibir información que puede ser de naturaleza negativa y que tiene consecuencias importantes para ellos. Estos hallazgos juntos sugieren que la gente se prepara para lo peor y se vuelve pesimista bajo condiciones para las que ellos anticipan posibles malas noticias y que tendrán un efecto fuerte negativo en ellos. Estará hablando sobre el coste potencial del pensar demasiado. ¿Te ha sucedido alguna vez que has pensado mucho acerca de un problema o decisión encontrándote cada vez más y más confundido? Si es así, eres consciente del hecho de que incluso cuando se pierde el pensamiento racional, puede resultar algunas veces excesivo para un buen funcionamiento. Parece haber fuertes evidencias de que algunas veces pensar demasiado puede llevarnos a problemas cognitivos serios. Sí, intentar pensar sistemáticamente o racionalmente acerca de aspectos relevantes es importante. Con frecuencia, un alto esfuerzo de esta actividad genera mejores decisiones y juicios más precisos que el pensamiento sin fundamento. Sin embargo, el pensamiento cuidadoso, como cualquier otro, puede llegar a sobrepasarte. Y cuando esto sucede, el resultado puede incrementar a confusión e incluso llegar a frustración. Más que generar mejores y acertadas decisiones o conclusiones, termina sobrellevándote el problema. Ahora les estaré hablando sobre el pensamiento contrafáctico. Parece ser que con frecuencia empleamos el pensamiento contrafáctico para mitigar la amargura de las decepciones. Después de eventos trágicos como la muerte de un ser querido, la gente con frecuencia encuentra alivio en pensamientos como no se podía hacer más o la muerte era inevitable, entre otros pensamientos. En otras palabras, las personas ajustan su percepción en relación a lo inevitable de la muerte para hacerla más cierta y por tanto inevitable. Otro efecto del pensamiento contrafáctico, o en este caso de anticipar que lo emplearemos, es conocido como la inercia de inacción. Esto sucede cuando un individuo ha decidido no realizar ninguna acción y de esa manera pierde la oportunidad de obtener un resultado positivo. Como fruto de ello, es menos probable que esta persona realice acciones similares en el futuro, especialmente si estas acciones supondrían ganancias menores. El pensamiento contrafáctico puede implicar imaginar tanto mejores, conocido como contrafáctico al alza, como peores resultados, conocido como contrafáctico a la baja, que lo que realizamos realmente experimentamos. Debido a que cuando pensamos acerca de las cosas que hicimos, pero que salieron mal, sabemos que lo que ha ocurrido y podemos analizar nuestras decisiones o acciones encontrando buenas explicaciones para ello. El pensamiento mágico. Son los pensamientos relacionados con supuestos que no se mantienen ante un análisis racional. Por ejemplo, la creencia de que las cosas que se parecen unas entre otras comparten características fundamentales. O, si estás en clase y no quieres que el profesor te llame, el pensar respecto a su llamada incrementa la oportunidad de que éste te llame. O si te ofrecen una chocolatina en forma de araña o rana, ¿te la comerías? ¿Y si tuviese la forma de la parte del cuerpo humano? Basándonos en consideraciones básicamente racionales, tú conoces cuáles serían las respuestas a estas preguntas. ¿Sí? ¿No? Sin embargo, si eres como todas las personas, quizás no le diste estas respuestas a dichas preguntas. ¿Son estas las respuestas que les diste? De hecho, los hallazgos de las investigaciones indican que como seres humanos somos muy susceptibles a lo que es llamado pensamiento mágico. Tal pensamiento se basa en supuestos que no se mantienen ante un examen racional, pero no obstante son realmente convincentes. El pensamiento mágico posee dos principios. El primer principio es la ley del contagio. Esto sostiene que cuando dos objetos se tocan, se transmiten propiedades entre sí, y este efecto puede durar mucho más allá de la finalización de dicho contacto. Y el segundo efecto es la ley de la similitud, la cual sugiere que las cosas que se parecen entre sí comparten propiedades básicas. Ahora, hablemos de la supresión del pensamiento. ¿Por qué algunas veces los esfuerzos para evitar ciertos pensamientos producen efectos indeseados? Alguna vez todos hemos intentado reprimir ciertos pensamientos
que las ideas y las imágenes vengan a nuestra conciencia. Por ejemplo, una persona que está a dieta puede tratar de reprimir todos los pensamientos sobre postres deliciosos. O una persona que quiere dejar de fumar puede evitar pensar en la sensación de prender un cigarro o la sensación al exhalar el humo por la boca. Pero ¿cómo logramos suprimir tales pensamientos y cuáles son los efectos de este proceso? Según Daniel Wegner, un psicólogo social que ha estudiado la supresión del pensamiento en detalle, los esfuerzos para mantener ciertos pensamientos lejos de nuestra conciencia implican dos componentes. El componente de vigilia, que es automático y que busca evidencias de que los pensamientos indeseados están cerca de aparecer, y el proceso operativo, que implica esfuerzos e intentos conscientes de distraernos buscando pensar en otras cosas. El primer proceso, el proceso de vigilia, más bien es un sentido de alerta, y el proceso operativo o segundo proceso es el de sistema de prevención. Yo les voy a estar conversando sobre una cognición social, un punto de opinión. Bien, el libro nos habla de que muchas veces nosotros no somos máquinas perfectas de procesar información. A pesar de las enormes, inundadas cantidades de verdaderamente información social, nosotros siempre logramos clasificar, recordar, entender, emplear gran porción de esta de manera inteligente y eficiente. Pero hacemos un buen trabajo procesando la información social, dando sentido al mundo social en el que vivimos. Por lo tanto, actualmente no es una razón de sentirnos desanimados en muchas tareas a veces que no logramos completar, sino que al contrario debemos sentirnos orgullosos por el hecho de que logramos muchas con las limitaciones de herramienta que poseemos. Tales pensamientos de hechos incrementados sin frecuencia es donde la persona con reacción alta son más propensas a experimentar tales efectos de comparaciones con ellas mismas con una reatracción baja, ¿verdad? Aunque la conexión social está sujeta a muchas fuentes de error, generalmente hacemos un trabajo excelente para poder emplear y entender el mundo social, ¿verdad? También nos habla sobre una experiencia sobre el sesgo de optimismo, ¿verdad? Para reflejar nuestra tendencia a esto, esperamos un resultado positivo de muchas situaciones, empleando frases que sé que muchas veces las hemos escuchado, que muchas veces nos dice que todo no es color de rosa. Esto lo escuchamos tanto en situaciones familiares, en relaciones, entre otras. Bueno, se dice que esta frase, ver al mundo con gafas de color rosa, sin embargo, existen otras maneras de emplear estas palabras de la cognición social. Ellas también ilustran un efecto que tiene estar de un buen ánimo sobre nosotros, sobre los pensamientos y las percepciones que tenemos. ¿Recuerdan alguna vez que hayamos estado de buen ánimo? Esto, al estarnos, nos parece el mundo un lugar más feliz de lo que ya es, o te parecieran las personas de tu alrededor mucho más favorables que cuando te has encontrado en un estado de ánimo menos grato. Las experiencias con estas ilustraciones es el hecho de que existen un complejo interacción de afectos en nuestros estados actuales y cogniciones, las maneras en que procesamos, almacenamos, recordamos y empleamos la información social. Hablaré sobre la influencia del afecto sobre la cognición. Acabamos de mencionar el impacto de los estados de ánimo en nuestras percepciones del mundo que nos rodea. Imagina que, por ejemplo, acabas de recibir buenas noticias, hiciste un mejor examen de lo que esperabas, y como resultado te sientes muy bien. Ahora, te encuentras por casualidad con uno de tus amigos y te presenta a alguien que no conocías. Hablas con esa persona por un rato y entras a otra clase. Estará influida tu primera impresión del desconocido por el hecho que te seas muy bien. Los resultados de varios estudios sugieren que así será. En otras palabras, nuestros estados de ánimo actuales pueden afectar fuertemente nuestras acciones como nuevos estímulos con los que nos encontramos por primera vez, independientemente si estos son personas, comidas, incluso territorios que no habías visitado antes. Se refiere a lo que recordamos mientras nos hallamos en un estado de ánimo dado, que puede estar determinado en parte por lo que nosotros aprendimos cuando previamente estuvimos en ese estado. Por ejemplo, si almacenas alguna información en la memoria a largo plazo cuando estabas en un buen estado de ánimo, era más propenso a recordar esta información cuando te encuentras en un estado similar. Un segundo efecto es conocido como efecto de congruencia con el estado de ánimo. Se refiere al hecho que somos más propensos de almacenar o recordar información positiva cuando nos hallamos en un estado de ánimo positivo.
y almacenar o recordar información negativa cuando nos encontramos en un estado de ánimo negativo. Investigadores pasaron que la información emocional puede ser una fuente potente de contaminación mental, un proceso en el cual nuestros juicios, emociones o comportamientos están influidos en un proceso mental que es inconsciente o incontrolable. La teoría de los factores de emoción. Esta teoría sugiere que con frecuencia no conocemos nuestros propios sentimientos o actitudes de manera directa, más bien dado que estas relaciones internas son algo ambiguas. Nosotros inferimos su naturaleza por el mundo exterior, de los tipos de situaciones en los cuales experimentamos las reacciones. La cognición y regulación de los estados afectivos. Aprender a regular nuestras emociones es una tarea importante. Los eventos y los resultados negativos son una parte inevitable de la vida. Por tanto, aprender a hacer frente a los sentimientos negativos que estos eventos generan es crucial para un ajuste personal efectivo y para unas buenas relaciones sociales con los demás. Por ejemplo, sería que los individuos pierden su temple, usualmente encuentran difícil estar con otros y pueden de hecho ser evitados por ellos. Existen muchas técnicas para alcanzar esta meta, pero aquí consideraremos dos que son especialmente interesantes. Una táctica que puede ser llamada el efecto nunca tuve la oportunidad y otra que implica caer en la tentación. Emplean el pensamiento contrafáctico, ajustando sus pensamientos a la probabilidad de eventos negativos, para hacerlos ver inevitables y por tanto menos estresantes. Muchas gracias.